Qué bendición estar con ustedes, amados. ¿Ya tienen su Biblia lista? Sí, cuaderno, pluma. Muy bien, vamos a comenzar. Abre tu Biblia, por favor, en Génesis capítulo 1. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios y vamos a ver qué tiene Dios para nosotros el día de hoy. ¿Cuántos de ustedes saben lo que hemos estado hablando y lo tienen presente respecto a la transición de nuestra iglesia? Hemos venido hablando acerca de que hay 5 etapas en el ciclo del discipulado en las cuales vamos a estar trabajando. ¿Y cuántos se dieron cuenta que no acabamos la serie? ¿Sí se dieron cuenta o no? Nadie se dio cuenta, ¿verdad? ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? Bueno, Pichi sabe porque es mi esposa, pero los demás, ya me di cuenta que nomás vienen a sentarse y medio oír, ¿eh? No seamos oidores, ¿verdad? Sino hacedores. Y nadie me reclamó, oye, pastor, como que parece que ya cerraste, pero faltó las 6, ¿va? ¿Qué hemos aprendido? Que el discipulado es, número 1, y esto es ya de memoria, ¿sale? Número 2, intencional. Número 3, instruccional. Número 4, misional. Número 5, transformacional. ¿Y qué faltó? El discipulado es multiplicacional. El día de hoy vamos a aprender de eso. Verso 28 de Génesis capítulo 1. Vamos a leer la palabra de Dios. Y dice así: y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, y subraya esa palabra, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos a orar. Padre, esta tarde ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, como el alfarero toma el barro en sus manos para que nos des forma, para que nos transformes, para que tu obra soberana, para que tu voluntad se cumpla en nosotros. Señor, hay tantas cosas de las cuales necesitamos ser limpiados y hoy pedimos que tu palabra nos ayude también a entenderlo. Gracias por la transición que está viviendo nuestra iglesia. Gracias por los corazones dispuestos. Gracias porque la obra es tuya y tú has prometido edificar tu iglesia y no has fallado en cumplir esa promesa. Has sido fiel y por eso y muchas cosas más te damos gracias. Hoy háblanos, te lo pedimos, y ayúdanos a entender la importancia de ser una iglesia que se multiplica, de ser una iglesia que crece. Es nuestra oración en esta tarde. Te lo pedimos todos como tus hijos, como los redimidos, como tu iglesia. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén y amén. Tú y yo sabemos que Dios le dijo al hombre, ¿verdad? Le dijo al hombre de manera de bendición, pero como un mandato, lo que acabamos de leer. Fructificad, número 1. Luego, número 2, ¿qué le dijo? Multiplicad. Y como iba a haber multiplicación, le dijo lo tercero, llenad la tierra. Y luego vienen los propósitos por el cual la tierra debía ser llenada de estas criaturas llamadas seres humanos. ¿Los conoces? Si no, voltea adelante, atrás, al frente, ¿verdad? Y te vas a encontrar a uno por allí. Señor, después sojuzgar y señorear. Dios había dado esa autoridad sobre la humanidad. Dios la había puesto sobre Adán como cabeza federal. Y hoy sabemos que él no fue un buen representante de toda la humanidad al caer. Así es de que ese no es el tema no es lo negativo, el tema es lo positivo. Y yo no sé si tú encuentras en estos versículos que Dios le dio al hombre, escucha esto, le dio al hombre inherentemente la capacidad de multiplicarse.
es algo que está en nuestra naturaleza humana, multiplicarse, ¿verdad? Algunos obedecen muy bien el mandato del Señor, más en la antigüedad se usaba, ¿verdad? El uso o lo común eran familias grandes, ¿cierto? De 12, 13 hijos, después ya fue bajando el promedio, 7, 8. En nuestra actualidad muchos ya ni hijos quieren, ¿verdad? Uno, los más atrevidos 2, los que están medio locos 4, ¿verdad? Como nos pasó a mi esposa y a mí, y queríamos más además. Pero de forma inherente el ser humano tiene la capacidad de multiplicarse. Pero ¿sabes cuál es lo terrible de esto, hermanos? Que cuando el hombre cae y peca, no perdió esa capacidad de multiplicarse. El hombre recibe de Dios la orden de reproducirse y llenar la tierra de seres humanos que portaran la imagen y la semejanza de Dios. Ese era el mandato, porque nos hizo a su imagen y semejanza. Y le dijo a Adán, ahora quiero que te reproduzcas, que llenes la tierra con seres humanos que reflejen mi imagen y que reflejen mi semejanza. En otras palabras, y lo voy a decir en sentido figurado, Adán era responsable de sembrar la semilla de la gloria de Dios en su descendencia. Por eso dije en sentido figurado. Adán y Eva, hermanos, al simplemente verlos, eran una imagen gloriosa, porque juntos reflejaban la gloria de Dios. No una gloria propia, porque tú y yo sabemos que no tenemos una luz propia. Somos criaturas. Y cuando el Señor nos creó, pensó en la humanidad, Él pensó en que fuéramos criaturas que reflejaran su gloria. ¿Cómo? Reflejando su imagen y semejanza. Y de eso quería el Señor que la tierra fuera llena. El problema es que cuando Adán cae y peca, él ya no puede reflejar la gloria de Dios, pero no pierde su capacidad de multiplicarse. Entonces él empieza a multiplicarse y empieza a criar una generación y una descendencia ¿de qué? Piénsalo. De hombres pecadores llenos de maldad, en quienes la intención de su corazón era hacer de continuo el mal. Eso lo dice Génesis capítulo 6. Y por eso viene el diluvio. Porque el ser humano no pierde la capacidad de multiplicarse. Y esto es terrible. Ahora, y sin embargo, gracias al Señor, viene el postrer Adán, ¿verdad? Es decir, Cristo. Esto no lo enseña el apóstol Pablo. Viene el postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo. Y resulta que Él fue enviado por el Padre, escucha esto, a sembrarse en su descendencia espiritual, ya no una descendencia terrenal. El postrer Adán, nuestro amado Señor Jesús, se encarnó porque la misión que el Padre le dio fue venir a este mundo y no solo morir por los pecados y ser el Salvador, sino sembrarse en una nueva generación, en una nueva descendencia espiritual, quienes al recibirla ahora sí pueden volver a manifestar la gloria del Padre. Y eso somos tú y yo, los que somos sus hijos. Mira Juan 17, cómo dice la oración de Jesús hacia sus discípulos. Vamos a leerlo. Y esta oración, hermanos, es muy significativa porque podríamos decir que es prácticamente la última voluntad o la última petición de nuestro Señor Jesucristo al Padre por sus discípulos. Esta oración proyecta la visión de Dios para sus discípulos, para sus hijos, hacia el futuro. Así es que es muy importante que lo entendamos. No la vamos a leer toda la oración, pero a partir del verso 18 al 22, quiero que le veas cómo dice Jesús orando al Padre. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.
y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Verso 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Mira esto, aquí está la cadenita. La cadenita de 2 de Timoteo 2:2, aquí está también. El Padre enviando al Hijo, quien a su vez envía a sus discípulos, quien a su vez ya está orando por aquellos que van a creer cuando Él envía a sus discípulos. Ahí está la cadenita, ¿verdad? Verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Subraya el verso 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús está pidiendo, Señor, la gloria que Adán no pudo reproducir en estos, ahora yo te pido, como el postrer Adán, que esa gloria se las puedas dar, porque yo estoy a punto de sembrarme en ellos. La muerte de Jesucristo, amado, es una siembra que ha producido una cosecha abundante desde hace ya más de 2000 años. Y esa cosecha va a ser eterna, amado, porque el fruto que ha producido es toda una nueva descendencia de creyentes que van a vivir con Él por la eternidad. Eso es impresionante, eso es maravilloso. Cuando tenemos esta verdad, hermano, arraigada en nuestro corazón, entonces ya podemos partir hacia entender qué es la multiplicación y por qué debe haber multiplicación dentro de la iglesia. Bueno, y no dentro de la iglesia, más bien la iglesia debe multiplicarse, porque la iglesia, dijimos, no es un lugar. La iglesia somos personas, los redimidos. Y la iglesia debe multiplicarse. En otras palabras, tú y yo debemos multiplicarnos. Ahora, debemos de tener mucho cuidado también, no confundamos la fructificación con la multiplicación. No es lo mismo. Fructificación y multiplicación no es la misma cosa. ¿Qué es la fructificación? Es que la vida de Cristo se reproduce en mí. Eso es fructificación. La vida de Cristo se reproduce en mí. Doy fruto espiritual. Pero la multiplicación tiene que ver con que se reproduzca la vida de Cristo en otros. Que yo trabaje para que esa vida de Cristo que se reprodujo en mí, yo la lleve, la siembre y se pueda reproducir en otros. Eso es multiplicación. Fructificación es personal. Multiplicación es congregacional. Tenemos clara la diferencia. Y a partir de eso, vamos a ver cómo Jesús hizo esto y dejó un modelo. Vamos a regresarnos unas páginas, Juan capítulo 12, para que veamos esto. Hermanos, el modelo de Jesús es sumamente importante porque ¿quién es la cabeza de la iglesia? No podemos ir a otros modelos que no tienen nada que ver. No podemos ir a estrategias humanas. No podemos apelar a estrategias empresariales para edificar la iglesia, porque en última instancia no es el liderazgo y no son los pastores quienes edificamos la iglesia, ese es Cristo. Y la estrategia y el cómo y los parámetros y los lineamientos de cómo edificar la iglesia solo los tiene la cabeza, y ese es Cristo. Verso 20, Juan 12 del 20 al 26. Pon atención, dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue, ¿y a quién se lo dijo? A Andrés. Aquí tenemos a un Felipe que es discípulo de Jesús,
Y luego tenemos a un Andrés que son discípulos de Jesús. Pero mira el conflicto. ¿Por qué será que Felipe fue a buscar a Andrés? ¿Tú sabes la razón? ¿Qué es lo inusual de esto? ¿Quién había ido a buscar a Jesús? Dice. No, ¿cómo Felipe? Engánchense. Ahí dice, lo acabamos de leer. Los griegos, ¿qué de inusual tiene que los griegos buscaran a Jesús? ¿Qué hacían unos griegos en medio del pueblo judío? No tenían por qué estar allí. Está implicando que habían ido a la fiesta, ¿verdad? Que se estaba celebrando y que ellos de algún modo habían llegado a la fe y que de algún modo habían buscado al Señor, tanto que ellos también querían participar de la fiesta de los judíos. Generalmente se usaba, cuando se usa este texto o se dice algunos griegos o que se menciona que son de otra nacionalidad, generalmente son mezclas de judíos que migraron hacia alguna área y que terminaron casándose con otras naciones, cosa que no estaba permitido, tú lo sabes. Eso fue lo alarmante para Felipe. Ah, caray, estos son griegos, ¿qué hago? ¿Esto no nos había pasado? Hasta ahora el ministerio de nuestro Señor Jesús ha sido local. Y de hecho hubo un incidente, de hecho hubo un evento que Jesús nos hizo saber que su ministerio es enviado a los judíos nada más. ¿Alguien lo recuerda? Con la mujer sirofenicia. ¿Cierto? Que le dijo, soy enviado a los hijos, no a los perrillos. ¿Sí recuerdas o no? ¿Sí lees tu Biblia? Entonces Felipe lo tenía bien clavado y dice, vinieron unos griegos. ¿Qué hacemos? Andrés, ¿qué crees? Hay unos griegos buscando a Jesús. ¿Qué? ¿Unos griegos? Esos no son legítimos. Y Jesús ya como que nos dejó ver, ¿verdad? Que no, con nadie que no sea judío. Y entonces ahí van los dos. A ver cómo va a reaccionar el maestro. Verso 22, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Mira el 23. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y yo creo que Felipe y Andrés se voltearon a ver y dijeron, ¿y los griegos qué? ¿Le decimos eso a los griegos? Señores griegos, de cierto les decimos que si el grano de trigo no... Y los griegos hubieran dicho, o sea, la pregunta no fue esa, es, ¿podemos ver a Jesús? ¿Sí o no? Jesús, ¿por qué no nos dices si sí los griegos te pueden ver? ¿Qué está haciendo el Señor Jesús? Él se ha dado cuenta que su hora ha llegado. Él se ha dado cuenta que es tiempo de morir. Él se ha dado cuenta que es tiempo de sembrarse en otros. Y entonces los griegos ya no van a necesitar venir a Jesús, porque la semilla que es Él se va a sembrar en unos discípulos a quienes les va a encomendar la gran comisión, primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y luego hasta el último de la tierra, incluidos los griegos. Entonces ahora la iglesia va a ir a los griegos. Eso es lo que está pasando en este pasaje. Jesús dijo, ahorita no los voy a atender, pero entre líneas les dijo,
Felipe y Andrés y los otros, ustedes van a atender a los griegos por mí. Porque yo me voy a sembrar en ustedes. Y ustedes van a llevar el evangelio a toda la tierra. ¡Qué impacto! El Señor Jesús se siembra en los discípulos por 3 años, trabaja arduamente en sus vidas, poda sus corazones, los nutre con la savia, ¿verdad? Como hemos aprendido de la palabra de Dios, y ahora está viendo a sus discípulos extendiéndose para dar fruto. Jesús sabía, repito, que había llegado la hora de morir, pero Él no iba a quedarse en la tumba. Jesús sabía que venía el tiempo de morir, ser sepultado y resucitar al tercer día. Porque entonces así Él daría lugar a la era de la iglesia, de la cual Él es la cabeza. ¿Qué está implicando el Señor Jesús? Lo acabo de decir. Ahora van a entrar en acción sus discípulos. Ahora se va a replicar el modelo que les enseñó. Y había llegado ya el tiempo de la multiplicación. Tú y yo somos llamados a multiplicarnos. No es un capricho. No es porque los pastores quieren medir el éxito de su ministerio contando cuántos feligreses tienen. Hermanos, ya aprendimos que eso no dice nada. Podría haber iglesias de 1,000, 5,000, 10,000 miembros y estar muerta. Porque no se está obedeciendo la palabra de Dios. Porque no se está honrando al Señor. Necesitamos cambiar nuestro enfoque respecto a la multiplicación. Es necesaria, pero no la producimos nosotros. Vamos a aprender en un momento más. Abre tu Biblia en Colosenses 1:10 para que veamos la diferencia o el contraste con el fruto. ¿Te acuerdas que decimos que el fruto no es lo mismo que multiplicación? Así como el fruto no es lo mismo que la semilla. ¿Ok? El fruto es el fruto, la semilla es la semilla. Pero la semilla, ¿dónde está? En el fruto. Es parte del fruto. Y ahí hay otra enseñanza y ahorita la vamos a ver, que tiene que ver con que si no hay fruto, no hay multiplicación. Es imposible multiplicarse si no hay fruto, porque la semilla viene en el fruto. Vamos a leer Colosenses 1:10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pregunta técnica. ¿Crees que este versículo tiene que ver con multiplicación? Hace la mano quien dice que sí. Hace la mano quien dice que no. Hace la mano quien no sabe. Todavía faltan muchas por al azar. Hace la mano a quien no le interesa. Ok. No tiene que ver con multiplicación. Tiene que ver con fruto. ¿Qué está diciendo? De hecho lo dice claramente. Que andemos, o sea, que nuestra forma de vivir sea dignamente, como el Señor lo pide, agradándole en todo, en nuestras obras, llevando fruto en las obras. Y creciendo, ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Todo eso es crecimiento personal, no tiene que ver con la multiplicación. ¿Sí está claro esto? No confundamos fructificación con multiplicación. Después que el Señor Jesús vio fruto en sus discípulos, solo hasta que vio fruto en ellos, es cuando les entregó la gran comisión. Para que después de que dieron fruto, ellos vayan y se multipliquen. Multiplicación, hermanos, es igual a crecimiento, como yo decía, pero no personal, recuérdalo. Congregacional. Congregacional quiere decir que otros llegan a los pies de Cristo. Quiere decir que tú no te quedas
con el mensaje glorioso del evangelio, sino que lo compartiste con alguien y alumbró su entendimiento, produjo fe salvífica y nuevo nacimiento. A eso nos estamos refiriendo. El apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 3, está hablando justo de la obra del Señor a través de los líderes de la iglesia. Y si tú recuerdas, había un hombre, dice, líder, siervo del Señor, poderoso en palabras, llamado Apolos. Y empieza a haber un dilema en la iglesia de Corinto, porque ellos empiezan a discutir, ¿verdad? No, a mí me gusta más cómo predica Apolos, a mí más cómo predica Pablo. No, son bien carnales, yo soy nomás de Cristo, ¿verdad? Como siempre lo hemos hablado. Pero Pablo pone las cosas en su lugar. Versos 6 y 7. ¿Ya están ahí? Dice así. Pablo está diciendo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Quién hace crecer a la iglesia? Solo Dios, hermanos. Tanto en el fruto personal como en la multiplicación de los creyentes. El Señor nos va a llevar a un punto en que nuestra madurez espiritual sea tan madura que pueda sostener, que tenga la capacidad como discípulos de reproducirnos en otros. Porque si el Señor no hiciera eso, el ciclo no podría continuar. ¿Qué va a pasar si gente inmadura, gente que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, gente que no ha habido fruto espiritual, que su carácter no ha cambiado? ¿Qué pasa si esas personas empiezan a enseñar a otros y empiezan a discipular a otros? ¿Qué va a pasar? A ratito ya no va a ser una iglesia. A ratito va a ser otra cosa menos una iglesia, porque va a estar deformada. Y por eso es tan importante que en la transmisión, hermanos, de la palabra de Dios, procuremos andar en la verdad. Procuremos que sea una doctrina bíblica, que sea una doctrina sana, eso ya lo aprendimos, instruccional, que sea sabia lo que corre por dentro. Que no sean cosas externas de creación humana. Entonces, si tú quieres demostrar madurez espiritual, asegúrate que el fruto que estás dando sea Cristo. Asegúrate que cada vez más te parezcas al Señor Jesús y asegúrate de que no lo estés haciendo en tus fuerzas, que sea el poder de su palabra y su Espíritu Santo obrando en ti. Si tú oras de esa manera, hermano, el Señor va a responder porque estás orando de acuerdo a su voluntad. Asegúrate de que seas su Espíritu Santo, que no seas tú. Y entonces sí podemos asegurar que el ciclo va a perdurar. El ciclo va a continuar. Porque a su vez, aquellos a quienes tú formaste para ser como Cristo, ellos van a ir y van a buscar formar a otros para que sean como Cristo. Después de todo, el Señor va a tener cuidado de su iglesia porque Él es el viñador. Él es el más interesado en que su iglesia crezca saludable. Entonces, no vamos a reproducir nuestra capacidad, no vamos a reproducir nuestro intelecto, tampoco nuestra habilidad, tampoco nuestra propia sabiduría, ¿verdad? Y que Dios nos libre incluso de pensar si quieren reproducir nuestro carácter en otros. No, cuidado. Vamos a reproducir en otros solo la obra y el carácter que Cristo ha formado en nosotros. Eso va a ser garantía de que la obra va a perdurar. Amén. Ahora entonces debemos estar conscientes.
también que los tiempos de crecimiento de cada persona, hermanos, son diferentes. Los tiempos de crecimiento y de madurez espiritual de cada persona son diferentes. No todos los pámpanos dan fruto al mismo tiempo. Pero eso sí, todos deben estar creciendo. Porque ya sabemos qué pasa con un pámpano que no da fruto. ¿Qué hace? Roba nutrientes. Y el Señor lo poda, lo corta. Cuidado con eso. Efesios 4 explica de una manera cómo funciona esto. Del verso 13 al 16. Efesios 4, del 13 al 16. Vamos a leer. Es muy conocido. ¿Ya estás ahí? Efesios 4, 13. Dice así: hasta que todos, ¿quiénes? ¿Algunos? ¿Unos poquitos? ¿Solo 3? No. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, y ahí me imaginé los arcillos también, ¿verdad? Cómo va creciendo esta planta de la vid, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, la frase hasta que todos implica que debe haber una espera, implica que debe haber paciencia. Voltea con tu hermano y dile paciencia. Y de paso dile, ya crece, ¿no? Ya tómate en serio tu cristianismo. Ya pon atención en las prédicas, carga tu Biblia, llega temprano, no te dejes de congregar, ofrenda y diezma fielmente al Señor y empieza a discipular a otros, ¿verdad? Y déjate discipular también. Implica paciencia. Debe haber trabajo también. Hermanos, pero sobre todo dice que debe haber unidad. ¿Sí leímos ahí? Que lleguemos a la unidad de la fe. No dice hasta que algunos, como yo decía, hasta que pocos. No dice hasta que la mayoría, dice hasta que todos. ¿Qué promueve esto, hermanos? Un crecimiento congregacional. Esto no promueve el crecimiento reluciente de uno, ¿verdad? Un figurín ahí que wow, se cree, wow, y todos los reflectores le apuntan y se ve tan sabio, ¿verdad? Así hasta parece rabino. Con los churritos acá. No, hombre, ese hermano sí sabe teología. Sí. ¿Y los otros 30? No se sabe ni Juan 3:16. No le sirve de nada a ese hermano. No seamos tú y yo uno de ellos. El crecimiento no es para uno solo, hermano, que se cree más que los demás. Si nos creemos más que los demás, debemos arrepentirnos y en humildad ir a ayudar a los que no han crecido. Y animarlos. Discipularlos, formarlos, sostenerlos, exhortarlos, reprenderlos, disciplinarlos. Hola. Y ser obedientes a la disciplina. Esto es tremendo. La unidad de la fe requiere creer las mismas cosas. Yo te pregunto, ¿qué Biblia lees? ¿Qué Biblia leemos, hermanos?
Pues esa Biblia que leemos, obedezcámosla tal cual dice la palabra. La unidad de la fe, como dice Efesios 4, requiere creer las mismas cosas, anhelar las mismas cosas, obedecer las mismas cosas. Que cada miembro de la iglesia viva exactamente las mismas cosas, porque su guía, su luz es la palabra de Dios. No está de paso decir, es la verdad absoluta. Si estoy leyendo la Biblia cristiana, obedezcámosla. ¿Qué me hace pensar que yo la puedo reinterpretar o le puedo quitar ciertos párrafos y desobedecerla? Obedecer parcialmente su palabra es desobediencia. Así de claro. Obedecer parcialmente no es obediencia. Por eso es parte fundamental de nuestra fe, creer, hermanos, que somos hijos, pero también discípulos, y que tenemos responsabilidad, que somos llamados al más grande y glorioso llamado que ha existido, al llamado del evangelio. Y ese llamado se resume en 3 cosas. Eres llamado a morir, ser sepultado y resucitar juntamente con Cristo. A eso eres llamado. Creer que la vida de Cristo está en nosotros y que podemos sembrar esa misma vida por medio del evangelio cuando discipulamos a otros. Entonces, podemos decir que el proceso no se completa hasta que el discípulo discipula a otro. Por eso necesitas ser discipulado y necesitas discipular a otros. Para que entonces podamos apelar a este principio de perpetuidad. Tú sabes que la definición de la planta de la vid es una planta de crecimiento ilimitado. ¿Sí recuerdas? Prácticamente como las enredaderas. Si tú no las podas, ¿qué les pasa? Se siguen y se siguen y se siguen y se siguen. Y ese es el objetivo, pero hay que podar y hay que dar dirección. Entonces yo te pregunto, ¿soy capaz de reconocer que soy un eslabón en una cadena perpetua? Y lo dije así intencionalmente. ¿Puedes reconocer que eres un eslabón en una cadena perpetua? ¿Que formas parte de una cadena perpetua? ¿A qué nos suena la palabra cadena perpetua? A cárcel, ¿verdad? Y estoy hablando en sentido figurado, y los que saben a dónde voy, ¿cuántos son esclavos? 3, bien. Con ellos podemos empezar, hermanos, sin problema, ¿eh? Eres esclavo y soy esclavo por amor. Y somos eslabones importantes en esta cadena perpetua. Es una cadena de amor. Pero se tiene que ejercitar y se tiene que ejercer con disciplina. Así es de que debo entender que Dios no me ha llamado a ser un almacén de bendiciones, hermano. Eres un canal de bendiciones, no un almacén. No te guardes la bendición para ti. Se lo dijo el Señor a Abraham, serás bendición. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y viene Jesús, nace en este mundo, crece viviendo una vida perfecta, muere, ejerce su ministerio, se siembra en sus discípulos, muere en la cruz, es sepultado, resucita el tercer día y les recuerda, lo que vine a hacer fue sembrarme en ustedes. Yo me voy al Padre a preparar morada, pero ahora los dejo a ustedes. Sigan la obra que yo sembré en cada uno de ustedes. Háganlo. Ahora son parte de esta cadena. Son un canal, no un almacén de bendiciones. Entonces es importante que tú entiendas, hermano, y yo también, que nuestro discipulado solo estará completo cuando nosotros empecemos a invertir nuestra vida en la formación de otros.
Nada más que resulta que tu vida es la vida que Cristo te ha dado. Empieza a invertir la vida que Cristo te ha dado en otros. Mi discipulado nunca será discipulado y va a perder todo propósito si no está enfocado en servir, guiar, instruir, enseñar a otros a obedecer al Señor. Y como dice la Gran Comisión, y guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. Esa es nuestra misión. Así es de que a partir de ahora no creas que eres un discípulo nada más, sino que ahora eres un discípulo que hace discípulos. Ese es un nuevo título que no habíamos dicho, pero que además, ¿qué crees? No es nuevo, ya estaba aquí. ¿Puedes decirlo? ¿Puedes repetirlo? Mi meta es reproducir la vida de Cristo en otros. Uy, nadie. Bueno, está bien. Yo y mi casa serviremos al Señor. No se preocupen. ¿Sí lo puedes decir? Mi meta es reproducir la vida de Cristo en otros. Dilo después de mí. Mi meta es ser un discípulo que hace discípulos. No lo digas por decirlo, medítalo, piénsalo. Vuelve a escuchar esta enseñanza y que el Señor avive tu corazón. ¿Vale? Tal vez no es ya inmediatamente. Algunos ya van a empezar, ¿verdad? Algunos todavía no. Prepárate. Prepara tu corazón para cuando llegue el momento. Porque además, hermano, esto es un mandato. El Señor lo manda. La Gran Comisión es un mandato. Así que empieza por tu casa, empieza con tus hijos, con tus padres, ¿verdad? Incluso si no conocen de Cristo, empieza con ellos. Empieza con tu pareja. Y si ya, sigue con tus primos, con tus tíos, con tus abuelos. Y si ya, con los primos de segunda, tercera, ¿verdad? Y si ya, con los vecinos. Y así empieza a multiplicar la vida que el Señor te ha dado. Podríamos decir, en cierto sentido, hermanos, que la multiplicación entonces es un potencial que Dios le ha dado a la iglesia. Es el potencial que tenemos como una planta, como la vid que produce uvas. Es el potencial que tenemos de producir fruto, pero además fruto que lleva semilla. Por eso yo decía que primero se debe dar fruto, porque el fruto trae la semilla que vamos a ir a sembrar en otros. Es esa capacidad que Dios nos ha dado de reproducirnos para que este ciclo de esta planta nunca se detenga. Así es que ahora hay que pensar en el futuro. Enfócate en el futuro. Trabaja en el presente, pero pensando en el futuro. Hacia dónde el Señor te está proyectando. Hace ratito leyeron la visión. Leímos la visión. Tenemos la misión. Perdonen mi tos. Vamos a leer la misión nuevamente. Y luego la visión. La misión es qué vamos a hacer. La visión, cómo la vamos a hacer. Y ahí está expresada. ¿Cuál es la misión? Léanla conmigo. Glorificar a Dios, impactando a nuestras generaciones a través de la predicación del Evangelio, la enseñanza de la palabra y el testimonio de una vida congruente a los principios de Dios. Glorificar, portar su gloria. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de nuestra visión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice allí, formando discípulos de Cristo que a su vez enseñen a otros a seguirlo, creyendo y obedeciendo la palabra de Dios para ser transformados a su imagen, viviendo en integridad y alcanzando madurez espiritual para servir a otros. Ese es el enfoque de esta iglesia. Y vamos a seguir trabajando en esta transición. Hermanos, llegar a esta transición habla de que ya hay madurez. Habla de que el discípulo entiende que ya tiene semilla, ¿verdad? La semilla de Cristo para irla a sembrar en otro. Entonces te pregunto, ¿en quién vas a empezar a invertir tu tiempo? Tal vez ya hay nombres ahí que Dios está poniendo en ti. No olvides que estás siendo formado para formar a otros. Vamos a acabar con Hechos.
Solo vamos a leer una secuencia de versículos. Y quiero que pongas mucha atención. Hechos capítulo 2. Y vamos a ir saltando de un versículo a otro. Así es de que ten ahí bien listo tu Biblia abierta en Hechos. Y vamos a ir brincando y vas a ir hojeando rápidamente de un pasaje a otro. ¿Sabes por qué se llama así este libro? ¿Por qué se llama así? ¿Hechos de quién? ¿Hechos de quién? ¿Están seguros que así se llama el libro? A ver, vayan en algunas Biblias, porque en la mía dice Hechos. Hechos, ¿sí? Hechos. Vuelvo a preguntar, ¿de quién? ¿Y solo relata los hechos de los apóstoles? ¿Priscila era apóstol? ¿No? ¿Lucas era apóstol? ¿Timoteo era apóstol? Y hay un montón de nombres que aparecen en Hechos. Y se relatan sus hechos, no solo de los 12. Entonces, ¿cómo se llama el libro? ¿De quién? De los apóstoles, no. Hechos de los discípulos. Yo te pregunto, ¿eres discípulo de Cristo? Quiero que veas la importancia de la multiplicación. Aquí se está viendo el resultado final, que es la multiplicación, porque previamente Jesús se encargó de que dieran fruto sus discípulos. Y siguieron dando fruto, porque si no hubieran seguido dando fruto, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué dijimos? Que sin fruto no hay semilla. Y sin semilla no hay multiplicación. El fruto es permanente, hermano. Tú y yo tenemos que dar fruto permanente. Tú no puedes vivir del fruto pasado ni de la semilla pasada. No, en mis años de gloria, uff. Y recontra uff. ¿Eh? No, hombre, me hubieran... ¿Y ahorita, hermano? Ya lo pasado, pasado. Diré el hermano José. Bueno, vamos a leer. Hechos 2, 46 al 47. Pon atención, no voy a explicar mucho, solo vamos a leer para cerrar. ¿Ya están ahí? Hechos 2, 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. ¿Y quién? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Había multiplicación al inicio de Hechos? ¿Había multiplicación? ¿Sí están aquí o vuelvo a repetir todo? ¿Sí había o no había multiplicación al inicio del libro de los Hechos? Sí. ¿Por qué? Porque se añadía gente. Estamos hablando de que se añade número de gente. Vamos al capítulo 5, verso 14, rápidamente. Hechos 5, 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Vamos como al 25% de los hechos. ¿Había multiplicación? Sí había multiplicación. Hechos 6, verso 7, ahí adelantito. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Seguía habiendo multiplicación? Sí, capítulo 9, verso 31. Bríncate hasta allá rápidamente. Ahora, en Hechos 6 vimos que dice que se multiplicaban grandemente ¿en dónde?
En Jerusalén. El Señor Jesús les dijo que se multiplicaran ¿en dónde? Primero, en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria. Ahora mira qué dice Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda, ¿qué? Ya no Jerusalén, ¿verdad? 3 capítulos después, ya no solo en Jerusalén, ahora ¿en dónde? En Judea. Y luego, ¿en dónde más? Galilea, más al norte. ¿Dónde más? En Samaria. Y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Había multiplicación todavía? Sí. Hechos 12:24. Hechos 12:24. Dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Cómo puede crecer la palabra del Señor y multiplicarse? Cuando hay más gente que habla la palabra. Entonces está implicando que crecía la palabra porque había más discípulos que antes. Sigue habiendo multiplicación en Hechos 12. Vamos, capítulo 16, verso 4 y 5. Dice, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Ya no nada más las ciudades de esa zona de Samaria. A estas alturas ya se está bañando toda la zona de Asia Menor. Y si tú te das cuenta aquí, ya cambió, dice que ya no se multiplicaban los discípulos. ¿Ahora qué se aumentaba? ¿Ahora qué crecía en número? Verso 5. Las iglesias. Amados, era para que a estas alturas hubiera 3 iglesias que nacieron de Vineyard aquí en esta colonia. ¿Crees que no hará falta eso? Y que ya nos hubiéramos esparcido más hacia la, ¿cómo se llama la de acá? La de los clubes. Lázaro Cárdenas, ahí, iglesia ahí, hermano Jesús. Y luego en Lavante, ¿sí es Avante? Espartaco, perdón. ¿Quién va a ir allá? Y luego en Culhuacán, y luego acá en Santa Úrsula, y luego, ¿qué tal en Tláhuac? Hola. Y luego, hasta lo último de la tierra. Toma tiempo, obviamente, no se emocionen, ¿verdad? Lleva un proceso, pero aquí ya aumentaban las iglesias. Sigue habiendo multiplicación en Hechos 16, Hechos 19. Versos 18 y 20. Escucha, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ya estaban metidos ya en lugares en donde incluso se le llama donde estaba el trono de Satanás. Si tú recuerdas, en Apocalipsis hay una iglesia en donde dice, y habitas donde está el trono de Satanás. Pues allí ya estaban quemando libros de magia, porque la palabra de Dios crecía poderosamente. ¿Seguía habiendo multiplicación? Sí. Vamos al capítulo 28 para cerrar esto. Quiero que veas cómo acaba el libro de los Hechos. ¿Sí sabían que Hechos acaba en el capítulo 28? ¿Sí sabían o no? ¿No sabían? Bueno. A ver, busquen, ¿hay un 29? ¿No? Ok. Hechos 28, del 28 al 31. Vamos a leer los últimos 4 versículos. Quiero que veas cómo acaba Hechos. Mira el 28. Sabed pues que a los gentiles
¿Quiénes son los gentiles? Todas las naciones de la tierra, excepto la judía, cuya capital estaba en Jerusalén, donde inició todo. Pablo está diciendo, sepan pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. ¿Y ellos qué? ¿Ellos qué, hermano? Mira la certeza de Pablo. Digo de Pablo, del autor de Hechos. Mira la certeza. Y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo, no, sí fue Pablo, por eso me quedé con esa idea. Y Pablo permaneció 2 años enteros, ¿en dónde? En una casa que, dice en su casa propia. No sé si notan lo que implica el discipular. ¿Cuántos de ustedes podrían decir, Señor, tengo tantos deseos de servirte que me quiero ir a rentar una casa en Tláhuac? O en allá, ¿cómo es más metido hacia más lejos de Tláhuac? ¿Qué es otra delegación hay? ¿Qué otra alcaldía? Milpa Alta. Señor, concédeme rentar una casa en Milpa Alta. Sí, ¿para qué? Pues es que vi que hay unas casas bien baratas con alberca y... no, yo pensé que me ibas a decir como Pablo, ¿verdad? Que alquiló una casa ¿para qué? Escucha, una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Qué nos está diciendo Hechos capítulo 28? Nos está dejando saber si tenemos hoy la disposición de dejar todo para ir y cumplir la gran comisión. Y dejar todo, no estoy diciendo que renuncies a tu trabajo, vendas todo para que puedas pagar una casa rentada de 1 año y que prediques como Pablo. Lo que estoy diciendo es que lo que haces no lo hagas por el interés de lo que ese trabajo o esa actividad te produce. Dale el enfoque correcto. Si el Señor te ha permitido tener la familia que tienes, la casa que tienes, en la colonia que tienes, el trabajo que tienes, con los compañeros que tienes, con los clientes que tienes, en todo sentido, ¿por qué crees que es? ¿Para qué crees que es? Hola, ¿ya? ¿Les comió la lengua el ratón? Y ahí es en donde entramos al problema. Porque hasta miedo nos da decirlo. Para vivir y morir por el evangelio. Para ser discípulos a todas las naciones. Ahí está la gente. Solo hay que ir. Escuchaba a un predicador decir, Dios no nos dio la gran comisión de traer a la gente a la iglesia. Esa no es la gran comisión. Porque además ni van a venir. Porque ya tienen sus vidas hechas. Él decía, tú los ves un domingo y si salimos ahorita a las plazas, ¿tú crees que a ellos les está inquietando, les está afectando y les está pesando no estar en un domingo en la iglesia como tú y yo? No, no les interesa. De hecho, se ven muy felices y lo están disfrutando mucho. Eso decía este predicador, porque ese es el problema. La iglesia piensa que tenemos que traerlos a la iglesia. No, hermanos, la iglesia tiene que ir a discipular, porque la iglesia no es un lugar, la iglesia somos tú y yo. ¿Estás yendo? ¿Estás dispuesto a cambiar el enfoque de todo lo que haces y todo quien tú eres para que avance el reino de Dios y avance el evangelio? Y yo te pregunto, ¿qué se espera de los seguidores de Cristo? Si el versículo dice que se predicaba último versículo de Hechos, se predicaba el reino de Dios y se enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. No es una casualidad que hacía acabar el libro, porque el libro se quedó abierto. Y el último capítulo de Hechos no es el 28, es el 29 y se sigue escribiendo. Y esperemos que en el capítulo 29 aparezcan nuestros nombres, hermano, diciendo cómo crecía y abundaba la palabra de Dios en el año 2026 en una colonia llamada
Ejido Viejo de Santa Úrsula, Coapa. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad que se hable, se predique y se enseñe abiertamente acerca del Señor Jesucristo. Y Él se va a encargar de que lo hagamos sin impedimento. Hermanos, la multiplicación bíblica vendrá como resultado, ya lo aprendimos, de relacionarnos, ¿verdad? Número 1, de ser intencionales, de ser instruidos en la palabra, ser misionales al predicar el evangelio, dar fruto espiritual, siendo cada vez más como Cristo, y hasta entonces podremos decir que nuestra iglesia va a empezar a multiplicarse. ¿Quién se suma al reto? Gracias, con esos dos empezamos, no hay problema. Y que el Señor nos ayude, vamos a orar. Padre, gracias por tu bendita palabra, porque nos habla, nos confronta, nos alienta también, nos despierta, nos conmueve en lo más profundo de nuestro ser y de nuestro corazón. Hermano, abre tu boca y ora conmigo, no me escuches orar. Pídele, Señor, despierta mi corazón, despierta mi alma al verdadero llamado, Señor. El llamado que me hiciste cuando te conocí. El llamado que me hiciste cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, en donde no podía, Señor, ni siquiera mirarte, donde no podía hablar contigo, Señor. Despierta en mí, Señor, ese llamado glorioso del evangelio nuevamente, pero para llevarlo a otros que lo necesitan. Y ayúdame a entender, Señor, que tu iglesia necesita crecer, que tu iglesia necesita multiplicarse, Señor. Y todo va en función, Padre, de la disposición que pongamos en nuestro corazón. Porque solo tú conoces las intenciones del corazón. Por eso eres tú quien la hace crecer. Por eso eres tú, Señor, quien pesa los corazones, quien discierne las intenciones más profundas del corazón. Solo tú sabes por qué estamos aquí, Señor. Solo tú sabes por qué vengo aquí cada domingo y ocupo una silla. Señor, ayúdame a entender. Ayúdame a entender, Señor, si el lugar que yo tengo aquí es un lugar que reservaste para mí, pero no para venir pasivamente como oidor de tu palabra, sino que es un lugar que reservaste para mí, para que yo fuera hacedor activo, Señor, de tu palabra. Que yo llevara esa luz, que yo fuera esa sal de la tierra. Ayúdame, Señor, a entenderlo. Ayúdame a renovar mi mente. Que esto trasciende, va más allá de mi vida, va más allá de cómo yo me veo, de mi perspectiva. Es cómo tú me ves, tu perspectiva de lo que tú quieres en mí. No lo que yo quiero, creo o pienso que debe ser el cristianismo, sino como tú lo ves, Señor. Como tú lo planeaste, como tú lo diseñaste para mí. Ayúdame a salir, Señor, si estoy en un estado de pasividad. Ayúdame a salir si estoy en un círculo vicioso del cual no puedo salir. Señor, sácame de allí. Si mi vida cristiana se ha caracterizado, Señor, porque he estado ahí metido en problemas, en pecados ocultos, en los cuales redundo y no puedo salir y estoy más enfocado en mí, Señor, que en otros. Señor, ayúdame a entender que estoy mal. Ayúdame a quebrar mi orgullo y mi egoísmo que he pasado todos estos años, si es que ya son años o meses o semanas, de que no se trata de mí, Señor. Se trata de ti. No se trata de reflejar mi imagen, se trata de reflejar tu imagen. No se trata de que brille mi gloria, sino que brille tu gloria, Señor. Ayúdanos, Padre, a salir de la pasividad. Y que en este tiempo hermoso que nos estás permitiendo transicionar y empezar a trabajar en lo más mínimo, en lo más sencillo, pero lo más importante, que es relacionarnos, es empezar a reunirnos para crecer en relación unos con otros,
y establecer así un fundamento sólido para el discipulado. Aún ahí en esas cosas tan simples, Señor, ayúdame a hacer a un lado mi comodidad. Ayúdame a hacer a un lado mi egoísmo. Ayúdame a hacer a un lado mi pasividad. Y perdóname, Señor. Límpiame y renuévame. Que la semilla que fue tu Hijo Jesús, ese grano de trigo que cayó en tierra y murió, Señor, ahora nos ayude a entender que ha dado mucho fruto, y el fruto de eso es que yo estoy aquí formando parte de una iglesia. Ayúdame a entender que el fruto de la aflicción de su alma es que yo fui salvo y que yo puedo estar aquí disfrutando de una relación contigo como mi Padre y yo como tu Hijo. Pero ayúdame, Señor, a entender que eso no solo es para mí. Hay tantos que lo necesitan, empezando por mi propia familia, toda mi familia. Alumbra los ojos, Señor, de nuestro entendimiento y ayúdanos a comportarnos dignamente como tu iglesia, hasta que todos, Señor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, tu Hijo amado, nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador, a quien le debemos, Señor, nuestra lealtad. Gracias, Señor, por enviarlo. Gracias porque ese fue tu plan, que se sembrara en nosotros y así produjéramos fruto, fruto que lleva semilla, para que vayamos y sembremos la vida de tu Hijo Jesús en otros. Señor, esa es nuestra oración y la hacemos desde lo más profundo de nuestro corazón, plenamente convencidos que es tu voluntad. Y ayúdanos a cumplirla. Te lo pedimos hoy, en ese nombre, que sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.